Cuando hablamos del tema del trabajo, ¿sí? En la actualidad estamos viviendo algo que dicen los especialistas que es la cuarta o la quinta reforma industrial, ¿no? Nos encontramos con otro tipo de formas de trabajo en el cual se llaman plataformas digitales. ¿Qué son esto de las plataformas digitales? ¿No? Que a partir de un patrón etéreo, porque es etéreo, porque al final de cuentas no hay una persona como tal que ejerza la subordinación. Llámese Uber, llámese Didi, llámese como lo quieras llamar, ¿sí? Y en el cual una persona realiza una actividad que finalmente deja una remuneración económica y tiene que ceñirse a ciertas reglas. El trabajo o el desarrollo de una profesión quizás es una de las partes más importantes de una persona. Va, tres. Va, 3, 2, 1. Bienvenidos, ¿cómo están? Últimamente tenemos muchos déjà vus por aquí. Traemos problemas técnicos. Y estos temas técnicos luego lo que hacen es que la producción se me venga en las espaldas y casi me quieran demandar. Y por lo mismo decidí invitar a un muy buen amigo, Juan Durán. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Fide. Pues aquí encantado de venir a platicar contigo, hablar sobre temas del trabajo, hablar sobre temas de producción, hablar sobre estas nuevas tendencias y estas nuevas ideas que se han surtido en nuestro país a partir de estas posibles reformas que van a ser impulsadas desde la Presidencia de la República, ¿no? Oye, está muy cañón, ¿no? El tema que quieren ya empezar a regular. Yo entiendo perfectamente como el tema de los freelancers, el problema de las plataformas, que todavía está más complejo porque ellos no saben si son sus comerciales o no son sus comerciales. ¿Tú qué opinas de todo este relajo? Híjole, Fide, la verdad es que es bien complicado, ¿sí? Mira, vamos empezando tratando de definir algunas cosas, Sí. ¿no? Cuando hablamos del tema del trabajo, ¿sí? En la actualidad estamos viviendo algo que dicen los especialistas que es la cuarta o la quinta reforma industrial, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa? Estamos viendo que en la actualidad las formas tradicionales de trabajo con las cuales convivimos por muchísimos años, en la cual teníamos un patrón, una fuente de trabajo donde se desarrollaba el trabajo y un trabajador, están siendo cambiadas. ¿Sí? ¿Por qué están siendo cambiadas? ¿Sí? Primero, porque empezamos a ver ciertas formas de trabajo por virtud de las cuales se desarrolla algo que llaman formas remotas o teletrabajo, ¿no? Es decir, en el cual los trabajadores no realizan el trabajo en un lugar fijo, sino lo hacen desde casa o dentro de otros lugares. Pero aparte, nos encontramos con otro tipo de formas de trabajo en el cual se llaman plataformas digitales. ¿Qué son esto de las plataformas digitales? ¿No? Que a partir de un patrón etéreo, porque es etéreo, porque al final de cuentas no hay una persona como tal que ejerza la subordinación. Llámese Uber, llámese Didi, llámese como lo quieras llamar, ¿sí? Y en el cual una persona realiza una actividad que finalmente deja una remuneración económica y tiene que ceñirse a ciertas reglas, ¿sí? ¿Esto qué es lo que pasa? Fíjate, hay cerca de 658,000 trabajadores en ese esquema de plataformas digitales. ¿Se vuelve un tema delicado? Claro que se vuelve un tema delicado. Si nosotros pensamos que son 658,000 personas que realmente representan a la mejor cerca de 700,000 hogares de nuestro país y que tenemos que regular, ¿qué es lo que va a pasar? Primero, tenemos que establecer reglas claras para efecto de que se pueda establecer salarios. Dos, condiciones de trabajo. ¿Condiciones de trabajo a qué me refiero? Sí, a una jornada, sí, a la mejor a proteger ciertos riesgos que pudieran generarse en el trabajo, pero también una parte más delicada. ¿Sí? Un acceso a la seguridad social. Fíjate que aproximadamente el 71% de los trabajadores que se desarrollan en este tipo de esquemas, que les conocemos como freelancers, ¿sí? A estos no tienen seguridad social. Es decir,
no tienen acceso a un instituto en el cual les brindará prestaciones en especie, médicas, quirúrgicas, farmacéuticas, de rehabilitación, prótesis y ortopedia, y tampoco de carácter económico, es decir, que no les va a pagar un subsidio si no pueden ir a trabajar y una pensión cuando tengan una imposibilidad física funcional a partir de un accidente o de una enfermedad o bien por cuestiones de la edad. Esta cuestión de regularlo no simplemente es una cuestión de numerología, ¿sí? Tú debes de pensar, ¿qué pasa? Y esto me gustaría que los que están escuchándonos lo piensen de esta manera. ¿Qué pasa cuando tú le dices a alguien que va a entrar en regla? ¿Sí? Lo primero, hay una resistencia, ¿no? Claro. Decir, oye, ¿sabes qué? Quiero decirte que esto lo tienes que hacer de tal o cual manera. Lo primero es tener una resistencia. Esas resistencias pueden ir de diversas maneras, ¿no? Lo estamos viviendo ahorita con el Poder Judicial. Sí, con el Poder Judicial Sí, claro. Federal. Les dijeron, oye, vamos a regular de diferente manera, independientemente de si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Si está bien o está mal, pero va a ser diferente. Va a ser diferente. Vamos a regular de diferente manera. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que los trabajadores dijeron, ¿sabes qué? Yo no quiero. Claro. ¿Sí? Hay una resistencia. ¿Cuál es la primera resistencia? Estar en contra del cambio. ¿Cuál es la otra resistencia? Decir, ¿sabes qué? Yo ya no juego con estas reglas. ¿Sí? Eso es lo que se vuelve complejo. La reforma que promueve la presidenta de la República, ¿sí? O que anunció el día de ayer, a partir de sus conferencias mañaneras, no sé si esté bien dicho decirlo así, ¿sí? Pero que anunció a partir de eso, va a tener muchas resistencias. ¿Por qué? Porque estas plataformas que estaban trabajando de una manera ya establecida y que estaban obteniendo una ganancia, que seamos claros, es lícita. Claro. ¿Sí? Es legal. Sí. ¿Tú crees que no van a tener resistencias? Sí, también, claro. El interés económico que va a generar Es demasiado. Es demasiado. ¿Sí? ¿Por qué? No tengo el dato de cuánto generen anualmente, pero generan una gran cantidad de dinero. Claro. ¿Sí? Y imagínate, están representando, no sé, aproximadamente el 34% del sector económico de nuestra clase económicamente activa. ¿Sí? Ese sería el contexto. Ahora, Fide, ¿qué opino? Debe ser regulado. ¿Sí? O sea, no tenemos opción. Claro. ¿Sí? Yo insisto, y lo digo así, el trabajo o el desarrollo de una profesión quizás es una de las partes más importantes de una persona. Hace rato platicábamos antes de que se empezara a grabar esto, ¿sí? Y yo te decía que mi abuelo tenía una gran frase, y la gran frase de él decía, ¿sí? Decide a lo que te vas a dedicar y decide muy bien con quién vas a vivir. Dice, esas dos partes de decisión, si decides con quién vas a vivir, con esa persona vas a pasar el 50% de tu tiempo. Si decides bien a lo que te vas a dedicar, ese es el otro 50% de tu tiempo. ¿Y qué es lo que pasa? Ese 50% de nuestro tiempo, que al final de cuentas se regula dentro de la vida de todos los ciudadanos, es una parte muy importante del bienestar, de la felicidad y de la tranquilidad de la sociedad. Entonces, pues conlleva un gran reto este tipo de legislación. ¿Y se debe legislar? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos mucha gente sin que tenga seguro social, tenemos mucha gente con ingresos que no están debidamente regulados, tenemos mucha gente que a lo mejor debería tener seguridad jurídica, es decir, certezas de lo que va a pasar cuando realiza el trabajo y cómo lo va a realizar. Sobre todo cuando vienen imprevistos que están fuera de nuestro alcance, como lo puede ser una pandemia o lo puede ser una enfermedad que te sacan del juego. Y si no tienes este colchón o estas, la palabra sería apoyos Apoyos o previsión, ¿no? o previsión, ajá, te saca por completamente la jugada, ¿no? Es bien complicado esto, Fide. Mira, yo cómo lo pienso. Creo que ahora cuando vimos o vivimos esta pandemia del COVID-19, digo, tuvimos una franca representación. A veces nos olvida, ¿sí? Este escenario ya lo habíamos vivido en México. No sé si tú te acuerdes. Cuando se dio la influenza H1N1, que por ahí había una política, no voy a decir qué, pero era maestra, que le decía HNL, no sé por qué, pero bueno, la señora Elvester. Cuando se dio la influenza H1N1, ¿sí? México no estaba preparado, ¿sí? La normativa laboral establecía que, más bien dicho, no establecía nada. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo por parte del gobierno mexicano? Dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer una reforma de carácter legal que si nos llega una epidemia
por virtud de la cual la gente sea peligroso que salga a la calle a trabajar, vamos a pedir que si se hace una declaratoria de contingencia sanitaria, la gente se vaya a la casa a trabajar y los patrones nada más paguen un salario. ¿Eso qué implica, Fide? Eso implica que hay un reconocimiento por parte del Estado que una situación contingente puede acabar con la productividad y con el desarrollo económico de tu país, ¿sí? Porque, ojo, y déjame decir este comentario, a mí me encanta, ¿sí? De repente se nos olvida, ¿sí?, que las relaciones de trabajo son como simbióticas. Yo así se los explico a mis alumnos. Claro. Piensen en un simbionte, ¿no? Sí, ahora que se va a poner de moda otra vez Venom, ¿sí? Un simbionte es un sujeto que se fija a otro, ¿no? O sea, Venom es eso, ¿no? Es un extraterrestre que se fija a un ser humano. Las relaciones de trabajo son un simbionte, ¿sí? Tienen una simbiosis. Si no tenemos patrón, no tenemos trabajador. Claro. ¿Sí? El Estado debe de salvaguardar tanto a la fuente de trabajo como al trabajador. ¿Qué es lo que pasa? Nos hemos sumido al desarrollo de una política polarizada y en el cual estamos los buenos contra los malos, los ricos contra los pobres, los chairos contra los derechairos, ¿no? Y no, la realidad es que debemos de proteger esto. Esa reforma que se hace en 2012 y en el cual se establece que si hay una suspensión de trabajo, el patrón solo debe de pagar un salario mínimo, de alguna manera ve reflejada la responsabilidad por parte del Estado de cuidar a la fuente de trabajo y la productividad nacional. ¿Qué es lo que pasa? En el COVID-19 lo vimos, ¿sí? Tuvimos una suspensión en muchos sectores que rebasó los 7 meses de inactividad. Y gran parte del sector productivo, principalmente el terciario, ¿sí?, vio que estos no tenían posibilidad de subsistir. Y vimos una gran, digamos, una cadena, ¿sí?, de empresarios cerrando trabajos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? Y qué bueno que lo mencionas así. Esta serie de reformas, el grave problema es no solamente regular la relación de trabajo entre patrón y trabajador, sino también tratar de cuidar, ¿sí?, el desarrollo profesional y el desarrollo de la industria. Porque recordemos, sin patrón no hay trabajador, ¿sí? Y este tipo de contingencias es parte de los grandes retos que tiene este nuevo presidencia, ¿no? Y este segundo piso de la cuarta transformación, como le han dado a decir. De alguna u otra manera, ¿sí cambiaste? De alguna u otra manera, esta parte de estas nuevas estructuras que se han estado generando, como la parte de los freelancers o como la parte de los jóvenes que actualmente están decidiendo irse por un camino súper distinto y que para ellos es muchísimo más valioso estar haciendo o ejerciendo su profesión en tiempo parcial en su casa y estando poco tiempo en las empresas. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo visualiza la ley? Fíjate que es bien curioso, ¿sí? La Ley Federal del Trabajo, que es la norma que se encarga de regular las relaciones de trabajo en nuestro país, ¿sí?, ha intentado modificarse. Yo te soy franco, o sea, vamos siendo claros, ¿sí? Nosotros cuando hablamos del derecho del trabajo, el derecho del trabajo es muy nuevo, ¿sí? Es una rama del derecho que ha ido en una constante evolución. ¿Por qué? Porque el trabajo es quizás uno de los principales fenómenos sociales que tenemos como sociedad, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? En nuestro país, por primera ocasión, se reguló el trabajo en 1931. O sea, imagínate lo nuevo que es. Sí, súper joven. Antes no teníamos un antecedente de una ley federal que regulara todas las relaciones de trabajo. Hemos tenido diversas modificaciones, pero esas modificaciones de manera real, el trabajo eventual o el trabajo por cuota de hora, ¿sí?, lo vemos reflejado hasta el 2012. ¿Sí? Entonces, si tú me preguntas, a lo mejor, yo siempre les digo, yo soy abogado también postulante, ¿no? Claro. Y les digo a los clientes, les digo, ¿saben qué? Es que el idioma y los tiempos de los abogados es diferente del normal, ¿eh? O sea, y una norma del 2012 al 2024 tiene 12 años. Y ya es muy vieja.
No, y en este caso no es que sea muy vieja, sino que seguimos estudiando el cómo se debe de implementar de manera adecuada y Claro. seguimos construyendo este sistema. Lo que tú me dices en el tema del freelancer y sobre todo de las nuevas poblaciones o las poblaciones que ahora, digámoslo, ¿no? Algunos le dicen millennials, otros le dicen centennials, ¿no? Ahorita los que están trabajando son los millennials, ¿no? Como hay de 1981, 1996, ¿sí? Estos sí han optado por formas de trabajo nuevas, ¿sí? En el cual están buscando desarrollarse de manera personal en lugares diferentes sin los esquemas tradicionales a los cuales nos acercábamos en ese sentido. ¿A qué nos refiere esto? ¿Sí? ¿Y cuáles son los retos que finalmente se llevan? ¿No? Tú me preguntabas qué tenía sobre opinión sobre esto. La verdad de las cosas, Fide, es que es complejo. La legislación, si bien es cierto, ha hecho un esfuerzo en generar relaciones de trabajo de carácter eventual, relaciones de trabajo de capacitación, relaciones de trabajo a tiempo de prueba, relaciones de trabajo por desarrollo o pago por hora, como en Estados Unidos. La realidad de las cosas es que no lo hemos logrado consolidar del todo. Tenemos todavía muchas dudas. ¿Y qué es lo que pasa? Insisto, nuevamente, cuando tú tratas de regular, las grandes resistencias se dan, ¿sí? Gran parte del empresariado mexicano, cuando les han intentado regular este tipo de situaciones, dicen, ¿sabes qué? Híjole, qué flojera. Claro. ¿Sí? Y la realidad de las cosas es que nos hemos quedado en la informalidad laboral. Y la informalidad laboral respecto de este tipo de desarrollo de fuentes de trabajo, ¿sí? ¿Qué es a lo que nos lleva? Bueno, a lo que nos lleva es pues que no haya certeza o seguridad jurídica por parte del trabajador. También aquí quiero hacer una aclaración, Fide, ¿sí? Una cosa es que haya una relación de trabajo en el cual haya un patrón en el cual esté mandando a hacer una cosa a alguien. Y otra cosa diferente, y eso hay que dejarlo muy claro, y eso lo tienen que saber los jóvenes, son los profesionistas, ¿sí? Claro. En el cual tú le dices a alguien, tú sabes hacer esto. Te contrato ¿Sí? para hacer. Te contrato para hacerlo. Y tú tienes libre voluntad de hacerlo como se te dé la gana. ¿Sí? Dicen en mi pueblo, hay más de 1000 formas de pelar un gato. Yo necesito poner ¿Sí? una barda, ponla, no me digas cómo lo va a hacer. Exactamente. Y eso, Fide, eso es ser un profesional. Y él toma las propias decisiones de la relación de que va a llevar a cabo su trabajo. Y eso pueden ser considerados como freelancer. ¿Cuál es el problema? El problema es que eso a veces no está completamente regulado. Claro. ¿Sí? Si bien es cierto, los códigos civiles establecen que se pueden generar contratos de prestaciones, de servicios, ¿sí? Esos no contemplan ningún tipo de esquema de protección laboral, porque es una relación entre civiles. Yo te contrato para que me des este servicio, tú me das ese servicio. Y a cargo de ti queda el hecho de que tú tengas un sistema previsional por si tú tienes un accidente. Y eso creo que es el más grande reto, ¿sí? También eso le pasa a los microempresarios de alguna u otra manera, ¿no? O a estas pymes en donde el director si lo llevamos a una pequeña empresa, o un changarrito, puede tener asegurado todo ese equipo de trabajo, pero el dueño no puede asegurarse. Fide, es que sabes que, mira, la verdad es que el instrumento legal existe, ¿eh? O sea, vamos siendo claros, ¿sí? Esto, la ley del Seguro Social les llama modalidades de incorporación. Y dentro de las modalidades de incorporación hay una que se llama patrón persona física con actividad empresarial. Es decir, tú eres un patrón, yo siempre les pongo este ejemplo. Imagínate claro. que tú tienes un taller mecánico, ¿no? Y como taller mecánico, pues tienes 2, 3 chalanes y los tienes asegurado, pero tú también te metes abajo de los carros y le echas mecánica. Claro. ¿Estás realizando un trabajo? Pues claro que estás realizando un trabajo. ¿Se te puede caer el carro encima? Claro, es un accidente de trabajo. Entonces la ley del Seguro Social dice, ¿sabes qué? Ok, tú eres el patrón, pero tú también estás trabajando y si estás trabajando te puedo reconocer los derechos al régimen obligatorio. Es decir, que tengas salvaguardado los riesgos de trabajo, las enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, lo que tú comentas es un tema muy complejo. Yo te invito a que hagamos un ejercicio de imaginación. Piénsalo de esta manera. ¿Cuánta parte del mercado, digamos, económico o productivo representan las pequeñas y medianas empresas? Si no tienes el dato te vas a sorprender, Phil. No, pues, es casi el 95% de la economía. Claro. ¿Sí?
Y te doy otro dato, ¿sí? Los patrones no ganan más de 2 veces, de ese 95%, Sí. más de 2 veces del mayor salario Que le que dan. tiene su trabajador. Entonces, señores, No se están haciendo no se millonarios. están haciendo millonarios, ¿sí? Y la realidad de las cosas es que a veces le ponemos una gran carga al patrón y esa gran carga al patrón pues no ayuda a que continúen las fuentes de trabajo. Insisto, la regulación del tema de trabajo, del tema de profesiones, no es mala, pero implica grandes retos. ¿Por qué implica grandes retos? Pues como dicen en mi pueblo, no puedes matar a la gallina de los huevos de oro. Si el 97% de tu economía nacional depende de las pequeñas y medianas empresas, debes de buscar la forma de regularla de tal manera que no los asfixies. Y creo que ese es uno de los grandes retos que tienen esta nueva presidencia que recién empieza. Y que de verdad, ¿sí? Independientemente de la ideología política, de los colores, de todo, todos debemos de estar en pro de que esto Funcione, ¿no? funcione y vaya para bien, porque es el beneficio de todos, Fide. De alguna u otra manera, estos cambios que tú dices que pasan y a los que nos cerramos de una manera muy franca, lo que tenemos que tener es como que las reglas bien claras, ¿no? Hacia dónde vamos a ir y por qué vamos a tener beneficios todos. Obteniendo esos beneficios, como que la paz y la tranquilidad llega, ¿no? Claro, Fide, mira, hay una señora, a mí me encanta, se llama Leticia Bonifaz, una doctora en Derecho. Ella hizo un librito que finalmente era su tesis doctoral, ¿sí? Y en ese librito se llama La teoría de la eficacia del derecho. Okay. Imagínate qué titulazo, ¿no? Y en este librito Leticia Bonifaz dice una cosa muy interesante. Dice, no por el hecho de que haya una ley, implica que la ciudadanía la conozca y que por tanto pueda ejercer los derechos Para otorgarlo. para que finalmente se sienta complacido. Claro. Dice, ¿qué es lo que pasa con mucha legislación? Mucha legislación se vuelve letra muerta. ¿Por qué letra muerta? Oye, es como yo te digo, oye, Fide, pues si tú eres un patrón, tú te puedes incorporar al Seguro Social y puedes disfrutar incluso, si te incapacitas, que el Seguro Social te pague tu subsidio. Y a lo mejor dices, oye, pues no sabía. Claro. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa? Que se encuentra la ley, pero si el ciudadano no lo conoce, ¿de qué sirve que esté la ley? A eso se refería Leticia Bonifaz. ¿Y qué es lo que pasa? Que hace falta un verdadero ejercicio de socialización respecto de las reformas laborales. Y esto creo que es digamos, un reto que tenemos toda la población. ¿Sí? ¿En qué sentido? ¿Sí? Debemos de buscar una mejor forma de educar a nuestras nuevas generaciones para que estos sepan los derechos y obligaciones que tienen. Y esto, ¿sabes en qué va a llevar? En un mayor respeto del Estado de Derecho. Y mientras haya un mayor respeto del Estado de Derecho, de alguna manera nos iremos acercando al bienestar. De alguna manera todo comienza a fluir y todo mundo empieza a saber que podemos tener alternativas para vivir nuestra vida de una manera más tranquila, ¿no? Claro, Fide, mira, yo tengo esta frase, ¿no? A veces muchos otros profesionistas no nos quieren los abogados, ¿sí? Somos petulantes, pero somos necesarios, ¿sí? O sea, yo insisto. Pasa también ¿sí? con los publicistas. Sí, claro, sí. Dice, ¿no? El derecho no lo es todo, pero ¿sabes qué? En todo está el derecho. Claro. Ojo, la frase no es mía, no me acuerdo quién la dijo, pero es maravillosa, ¿sí? El derecho no lo es todo, pero en todo está el derecho, ¿sí? Y yo te pido que pienses algo, ¿sí? Yo siempre les digo esto. Imagínense, ¿sí? Ustedes no lo ven, los que nos están viendo ahorita por esta plataforma, ¿sí? Pero imagínense que aquí, en este cuarto donde estamos todos, estamos 3 personas, vamos a hacer un estado. Somos una sociedad, ya tenemos una población, tenemos un territorio, vamos a establecer una forma de gobierno y para podernos llevar bien, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que emitir reglas. Claro. A fuerza, Sí, no hay claro. opción, ¿sí? En el cual vamos a limitar lo que tú vas a hacer, lo que yo voy a hacer y quien nos está apoyando con el tema técnico también pueda realizar. Esto nos va a llevar
sin duda alguna, a tener una buena convivencia social, porque vamos a tener algo que en el derecho le llamamos certeza jurídica o seguridad jurídica. Vamos a saber qué podemos hacer, hasta cuándo lo podemos hacer y cuándo se nos puede sancionar por parte del Estado. Eso es lo que hace falta, Fide. ¿Sí? En México tenemos un gran sistema jurídico, una gran cantidad de normas, ¿sí? Tenemos, incluso, ustedes se sorprenderían, ¿sí? En México tenemos normas de carácter nacional, normas de carácter internacional que adoptamos para nuestro país y que infieren una gran cantidad de derechos y obligaciones, no solo en el área del trabajo, en el área de la protección, en el área de protección animal, en todas las áreas. ¿Cuál es el problema? Que no tenemos La cultura de llevarlos a la cabo. cultura y la capacitación y educación para saber dónde buscar, por lo menos. Y creo que este es un gran reto, pero un gran reto de la educación. Sí, en podcast anteriores tuvimos a Rafael que nos estuvo platicando de la parte legislativa de las marcas y somos de los países en donde darle estructura a tu marca por medio del INPI es de lo más sencillo y de los más rápidos a nivel mundial. Entonces no estamos tan atrasados en muchas áreas. El chiste es cuando queremos empezar a generar ideas muy locas, como sacar de las bolitas y de las... Es que ocurrencias tenemos todos, ¿no? Y eso es como una tentación muy fuerte que de repente nuestra clase política cae, ¿no? Pero Fide, y esto es bien real. O sea, de verdad, tú debes de pensar, ¿sí? México, así lo anunciaron en estos días, es la economía número 12 a nivel mundial. O sea, a veces... No la creemos. Sí, a veces tenemos el síndrome del impostor, ¿eh? Sí, claro. O sea, nos hacemos el patito feo. Sí. Pero no somos el patito feo. O sea, tenemos tratados internacionales con América del Norte, formamos parte de tratados internacionales con Centroamérica, con el sur, participamos activamente con Europa. O sea, tenemos importancia a nivel en la escena internacional. Y te soy franco, tenemos parte de una regulación muy fuerte casi en todas las materias. Pero insisto, el problema, como diría Leticia Bonifaz, una ley sin que sepa para qué se va a aplicar es letra muerta, no sirve de nada. Entonces, creo que la forma, tanto en el trabajo, en la empresa, en las marcas, en lo que tú me digas, ¿sí? La gran solución de este país es la educación para la población en general y para los empresarios, la capacitación. ¿Tú crees que sea por un tema cultural, en el aspecto de que vivimos al día y no visualizamos a futuro, que de alguna u otra manera no estamos inmersos en todos los ámbitos de que nos pueda tocar y que de alguna otra manera no tenemos esa sensibilidad de ponernos al día y de decir, tengo esta área de oportunidad acá, pero el gobierno me puede respaldar por este lugar o por este otro? La ley me permite jugar y ser más productivo si tomo alguno u otro camino. ¿Crees que sea parte de eso? Mira, sería bien complicado establecer una responsabilidad de manera directa al gobierno, a la educación, a todo. Creo que es multifactorial, ¿sí? Creo que por años, sí, hemos tenido un sistema educativo en el cual no ha enfocado llevar la educación al conocimiento de los derechos. Eso sí lo creo, ¿sí? Yo te soy franco, yo soy profesor universitario en varias universidades y uno identifica cuando los alumnos van llegando de inicio la falta de conocimiento de derechos. Como postulante, como abogado litigante, ¿sí? Cuando llega una persona a consultarte un asunto, también lo identificas, ¿sí? Entonces creo que una parte del problema es ese. Otro es la falta de transparencia del gobierno respecto de los programas y derechos que tienen los ciudadanos. Tú debes de pensar, Fide, y recordémonos, o sea, la verdad es que este nuevo periodo o esta nueva etapa en el cual las instituciones tienen páginas y que tienen servicios en línea y que tienen ahí su normativa y que hay obligación respecto del acceso a la información, es muy nuevo. O sea, sí, claro. No tiene más de 20 años.
¿sí? Y la realidad de las cosas es que esta falta de una cultura de educación, ¿sí? Con la falta de transparencia en las entidades públicas, ¿sí? Aunado con un poco de desinterés por parte de la población, ¿sí? Porque a veces estamos más preocupados, como tú decías, ¿no? O sea, por el día a día, en lugar de verlo, pues sí genera un caldo de cultivo muy especial para que la población a veces no conozca sus derechos. Y sobre todo que no tenemos la prevención de poder decir, esto me puede pasar y podemos estar tranquilos, tanto empleados como dueños de empresas, si vamos en el mismo camino y si vamos teniendo el horizonte bien claro, ¿no? Y cuáles son tus responsabilidades y cuáles son el cómo te puedo apoyar para sacar esto adelante, ¿no? No, claro. Y yo creo, Fide, que por ejemplo, este tipo de instrumentos como los podcasts, como los programas, es más, hasta la hora nacional, o sea, si me lo Claro. preguntas, ¿eh? Todo eso que haga difusión de derechos, ¿sí? Bien cuidado, bien manejado, asertivo, yo creo que es muy importante para la población, ¿sí? También, vamos siendo claros, ¿sí? Estas nuevas generaciones están más ávidas de conocimiento y son más rápidas para buscar la información que nosotros, ¿eh? Nosotros éramos muy lentos, Claro. ¿sí? Y creo que esto nos va a ir llevando en una fuerte evolución en que en algún momento, la verdad, a lo mejor no lo veremos nosotros, pero a lo mejor en 40 o 50 años, esta población cambiará y sabrá que tiene mejores derechos. Yo me gustaría, como para empezar a ir cerrando temas, ¿sí? Hay un gran libro de un señor que se llama Ronald Dworkin y se llama Los derechos en serio. Y él decía, es que lo más importante no es que haya derechos, lo más importante es que quieras tomártelo en serio y los quieras de alguna manera hacer valer. Y creo que tanto en el tema del trabajo, en el tema del gobierno, en cualquier tema regulativo de derecho que haya, lo importante es el conocimiento y que nosotros propugnemos porque se cumplan estas cuestiones que se encuentran regladas. De alguna u otra manera, el tiempo nos está comiendo. Pero creo que esta charla ha sido demasiado chiquita para todos los temas que podemos sacar adelante. Entonces me encantaría tenerte de nuevo por acá y vamos buscando la oportunidad de poder seguir dándole a la audiencia esta parte de conocimientos para que tomen decisiones y para que se sientan acobijados. Y con todo gusto que me pases tus redes sociales para ponerlas aquí abajo y que te contacten si tienen alguna duda, algún comentario. ¿Cómo ves? Claro que sí, Fide. Mira, yo encantado, la verdad de las cosas, yo lo digo así, o sea, yo vivo enamorado del derecho, consumo derecho todo el día y enseño, litigo y aparte me peleo con todo aquel que se me pone enfrente, ¿no? Entonces, yo sin duda alguna no podía hacer otra cosa que ser abogado y yo encantado de poder hablar cualquier tema. Tú lo sabes, Fide ya me conoce de tiempo atrás. A mí dame un espacio para hablar y el problema es que me calles, ¿no? Entonces, yo encantado de poder participar en otra ocasión con cualquier otro tipo de tema. Lo de las redes sociales, soy malísimo para eso, pero eventualmente cuando terminemos esto, buscaré a ver cómo proporcionárselas, ¿sí? Y estamos a la orden siempre. Muchísimas gracias, Fide. Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros. Chicos, pues ahora sí que el tiempo se nos ha terminado. No olviden darle like, darle suscribirse a la palomita, compartan. Es muy importante que compartan los contenidos para que sigamos creciendo y sobre todo para que la comunicación que nosotros tratamos de ejercer llegue a más lugares. Les deseamos un excelente día. Gracias. Gracias.